este vídeo veremos el diseño de pilares y vigas de hormigón armado dentro de RSTAP 8. Utilizaremos el Eurocódigo 2 y el Anejo Nacional Español. Partiremos de un modelo preparado de un entramado de vigas y pilares donde ya se han definido los casos de carga simples y la combinación de estos. Calcularemos la estructura dentro de RSTAP y obtendremos la envolvente de diseño. Dentro del módulo Columns diseñaremos el armado de los pilares teniendo en cuenta los efectos relacionados con su envolventez, como son los efectos de segundo orden. Finalizaremos diseñando los elementos horizontales o vigas para conseguir su armado a través del módulo Concrete. Os animo a que solicitéis el modelo de partida y nos escribáis a info@dluval.com para poder seguir el presente tutorial. Podemos ver que es un edificio realmente sencillo, de un solo vano, dos plantas, un pequeño balcón, secciones cuadradas o rectangulares de hormigón armado. Este es el caso de carga permanente, el caso de carga simple permanente, pero también se han definido la sobrecarga de uso en sus diferentes configuraciones, una carga variable de nieve o una carga variable de viento en la dirección X positiva, viento en la dirección Y positiva. No se define el viento en las direcciones negativas porque diseñaremos la estructura de forma simétrica. Esto querrá decir que esta sección tendrá las mismas dimensiones de armado que esta otra o esta otra. Aunque las cargas parecen aplicadas de forma superficial, verdaderamente van a actuar de forma lineal sobre los elementos. Así podemos ver su actuación. Por ejemplo, para el caso de la sobrecarga de uso en cubierta, puede ser que estemos modelando la situación física de una losa rígida que transfiere sus cargas de forma isostática a los elementos del contorno de sus cuatro lados. Estos elementos deberán ser capaces de resistirla y transmitirla a los pilares y estos a su cimentación. Por lo tanto, estamos viendo que verdaderamente estamos modelando un problema real. No solo se han definido los casos de carga simple, sino también las combinaciones de estos y las expresiones de combinación. Podemos ver los casos de carga simple y se han definido dos expresiones de combinación, una para ELU y otra para estado límite de servicio en la situación característica. Ambas expresiones de combinación hemos remarcado que debe ser un análisis estático y geométricamente lineal. El programa, por defecto, os marcará aquí un análisis de segundo orden o análisis P-delta. Dado que los efectos de segundo orden se tendrán en cuenta de forma implícita dentro del módulo Columns, y para no duplicar estos efectos será necesario marcar un análisis estático geométricamente lineal. El programa automáticamente, a partir de estas dos expresiones de combinación, te genera todas las combinaciones de carga, en este caso 146 combinaciones en total, 73 para el estado límite último y 73 para el estado límite de servicio. Pero a nosotros, para el diseño, nos interesa tener la envolvente de todas esas combinaciones. Para ello, generamos dos combinaciones de resultados, una para ELU y otra para LS. Vamos a aceptar, por ejemplo, y queremos ver los resultados en ELU. Podemos ver, por ejemplo, los reflectores en I. Podemos intuir, por ejemplo, que en esta zona central necesitaremos más armadura inferior, y en esta zona extrema, debido a los momentos negativos, será necesaria armadura superior. Adicionalmente, se puede ver que los momentos de eje Y son superiores a los momentos de eje Z en los pilares. Por lo tanto, puede ser interesante armar con un armado paralelo a dos caras, en este caso paralelo a la dirección Y, en los pilares. Podemos ver también los cortantes. Podemos ver que en sus conexiones con la cimentación y con los pilares será importante reducir la separación de armadura transversal en aras a reducir los efectos del cortante. Así pues, estamos preparados para el diseño a partir de estos esfuerzos. Para ello, será necesario tener en cuenta qué tipo de elementos queremos diseñar, ya que dentro de RSTAP tenemos dos módulos de diseño de hormigón. Tenemos el módulo Concrete y el módulo Column. Es muy importante identificar la diferencia entre ambos. El módulo Column está pensado para pilares, ya que en el caso de que la esbeltez supere una esbeltez límite, será necesario tener en cuenta una centricidad adicional que tenga en consideración los efectos de segundo orden. Además, dentro del módulo Column es posible definir configuraciones de armado especiales para los pilares, como pueda ser un armado simétrico a cuatro caras, a dos caras. Si en cambio el módulo Concrete está pensado para un armado general, en este caso para vigas de hormigón armado, las configuraciones de armado
son más variables y hay más opciones de diseño, de forma que es un módulo mucho más general y abierto a una mayor casuística. En nuestro caso empezaremos por el módulo Columns para diseñar los 4 pilares inferiores, por ejemplo. Generaremos un caso al que llamaremos pilares inferiores. Las barras que vamos a diseñar son los 4 elementos que ya hemos comentado. Se utilizará el Eurocódigo 2 y el anejo español. Aquí se puede ver las especificaciones del anejo que complementan el Eurocódigo 2. Pues, por ejemplo, la minimización de las resistencias del hormigón y del acero. Por ejemplo, para estado límite último podemos ver la inclinación de las bielas a compresión. En fin, parámetros particulares del país en concreto con el que estamos diseñando, en este caso España. Para estado límite último, nosotros hemos definido una combinación de resultados, una envolvente, que será con la que diseñemos. Podemos tener en cuenta la afluencia o no, dado que el Eurocódigo 2 nos dice que será importante tener en cuenta para el cálculo de los efectos de segundo orden esta afluencia. Nosotros clicaremos que sí. Será importante definir la carga permanente que definirá esa afluencia. En nuestro caso será 1,35 de la carga permanente. Digamos que esta carga actuará todo el tiempo de la estructura y por tanto producirá que a tensión constante se produzca una mayor deformación. Para la resistencia al fuego no tendremos en consideración por el momento ningún problema, ninguna combinación. Lo dejaremos para otro video tutorial. Los materiales, hemos definido un C2530 según denominación del Eurocódigo 2, que es nuestro HA25 de la HA08. El diagrama de definición o característico de los materiales es un diagrama parábola rectángulo definido por los límites de deformación, un 2 por 1000 y un 3,5 por 1000 y la resistencia de diseño. Sin en cambio, para el acero hemos definido un diagrama bilineal de 500 Nm², el límite elástico minorado por el coeficiente de minorización de la resistencia. Estos parámetros o estos materiales se pueden modificar aquí, aceros de mayor ductilidad, de menor, en fin. El siguiente paso es definir la sección. Es una sección cuadrada de 350 por 350 para estos pilares. El programa nos aporta la información del peso total de todos los elementos que hemos seleccionado, muy importante a la hora de cuantificar las cantidades de materiales y obtener un precio objetivo del coste de esta estructura. No solo eso, sino que nos dice, por ejemplo, esta sección, el coeficiente de fluencia. Como sabéis, el coeficiente de fluencia depende de la humedad relativa, del tipo de cemento, del perímetro. Bueno, estos parámetros se pueden modificar. Aquí podemos ver el coeficiente de fluencia, que es función del tiempo y del tiempo inicial en que se inicia por tanto la fluencia, que normalmente son 7 días. Bueno, estas condiciones se pueden modificar, el tipo de cemento, perímetro, la humedad relativa, etcétera. Nosotros lo dejamos por defecto. Este coeficiente de fluencia es mayor que 2 y por tanto, según dice el Eurocódigo 2, será necesario tener en cuenta la fluencia de los efectos de segundo orden. El siguiente paso será definir la armadura. Como hemos dicho, diseñaremos las barras 1, 3, 7 y 9. Por ejemplo, estamos interesados en solo armar con redondos del 16 y como hemos dicho, la flexión en el plano XZ era mayor y por tanto será necesario, o yo creo que es más ideal, armar con armadura paralela al eje Y. Digamos que es un tipo de anclaje recto, aunque luego lo podremos modificar de forma que aquí haya un anclaje con patilla y aquí haya un anclaje con solape para que solape el pilar superior. Los cercos diremos que es redondo del 8, es lo mínimo que se especifica para pilares según el código 2. Se pueden especificar 2, 3 o 4 ramas en función del cortante que se llega a tener, en aras a no tener una gran densificación de cercos. Nosotros lo dejamos por defecto. La armadura secundaria se refiere a una armadura que se pueda colocar en estas caras cuando la separación es demasiado. El código nos dice que cuando la separación es mayor de 300 será necesario colocar una armadura ahí. En este caso no va a pasar esto y por tanto no será necesario colocarla. Disposición de la armadura. Esto se refiere a, por ejemplo, la definición del recubrimiento de las barras, es muy importante para calcular el brazo mecánico. Esto se define en función de la exposición ambiental de nuestra estructura. Si vamos al Eurocódigo, por ejemplo, podemos ver cómo
tenemos la clasificación sin ataque por corrosión, corrosión inducida por carbonatación, cloruros, agua marina, ataque químico. Bueno, en nuestro caso hemos elegido que es un caso riesgo sin ataque sin corrosión. Aquí podemos ver la expresión que determina el recubrimiento mínimo. Y podemos ver, por ejemplo, pues que depende de la vida útil, se debe aumentar o reducir dos clases y en función de la clase estructural se obtiene el recubrimiento mínimo. Además, el código da especificaciones relativas a la abrasión que pueda tener ese hormigón, si es un pavimento, si puede ser, digamos, una zona costera, que la arena pueda deteriorar la sección del hormigón. Bueno, en nuestro caso hemos dejado por defecto los parámetros de no hay riesgo de abrasión, una vida útil de 50 años y un hormigón sin riesgo de corrosión. Esto se puede modificar también y se puede tener una consideración de ambiental diferente en una dirección o en otra. Nosotros decimos que es la misma, vamos a aceptar. Entonces el programa automáticamente nos especifica la distancia al borde de la armadura o al eje neutro de la barra. Ha considerado 16 milímetros. En esta pestaña podemos decidir los esfuerzos que queremos eliminar o no eliminar. Por ejemplo, los torsores no son importantes en pilares. Además, el Eurocódigo 2 no nos deja dimensionar pilares con esfuerzos torsores y realizar un cálculo de segundo orden mediante el método de la curvatura nominal. Por tanto, el programa lo desactiva. De todas formas, los torsores podemos ver que en pilares eran prácticamente nulos, lo cual, bueno, vemos que es una decisión en aras a la simplificación. Por último, en la pestaña del anejo nacional, pues nos dice cómo queremos calcular la armadura mínima y máxima. Decimos que según la norma. También podemos especificar unas cuantías en relación al porcentaje de la sección. Bueno, en nuestro caso según la normativa. Y bueno, de nuevo los coeficientes de minorización de las resistencias, así como el coeficiente para calcular el bloque del parábola rectángulo, que en nuestro caso es 1, solo para hormigones de grandes resistencias y cargas de larga duración importantes será necesario tener en cuenta una reducción de este factor, que en nuestro caso no influye. Y los ángulos de iteración para esfuerzo cortante, el programa intentará iterar desde este ángulo hasta este otro hasta conseguir que la sección cumpla cortante. Si damos a detalles, bueno, podemos ver dos opciones más, dos especificaciones. En cuanto a la flexión biaxial, en caso de tener dos flectores, el programa lo que va a hacer por defecto es comprobar independientemente las dos direcciones. Es posible, según dice el Eurocódigo 2, que sea necesario, dependiendo si no se cumplen ciertos requisitos geométricos de la excentricidad de esos flectores y axiles, realizar una interacción entre ambos. Bueno, aquí el programa te da la opción de utilizar unas fórmulas u otras en función de si es necesario o no tener en cuenta esa consideración. El factor KR, el factor de curvatura, lo vamos a definir ahora. Es un factor que, bueno, para la primera iteración utiliza un valor 1. Es un factor que se utiliza para calcular la excentricidad adicional de segundo orden. Cuando se da el caso de que la esbeltez del elemento en concreto supera la esbeltez límite, pero es inferior a 100, el Eurocódigo 2 nos permite calcular esas excentricidades adicionales debidas a los efectos de segundo orden según un método simplificado en función de la curvatura de la sección, que a su vez depende de la cantidad de armado, de la afluencia y de los esfuerzos. Entonces, bueno, el factor KR se puede definir constantemente como 1, que en todas las iteraciones se utilice 1, o que lo calcule según la norma, o que lo calcule en función de estos parámetros que define la normativa. El último paso, por último, será muy importante definir el pandeo de estos elementos, de estas barras. Aquí está empotrado y aquí está unido. Por ejemplo, para el pandeo con flexión de eje Y está unido pues a una viga, que a su vez está unido en otro extremo a otro pilar, etcétera. Igual para el pandeo en la dirección Z, pues igual hay otro pórtico que está unido, es un pilar que está unido a una viga y a su vez a otro pilar, y arriba hay otro pilar. Entonces hay una colaboración de los elementos que confluyen en los nudos de los pilares. Y esta colaboración el programa la considera a través de los ábacos de Jackson-Mureland, de forma que podemos obtener el beta de pandeo o la longitud de pandeo de esta barra en función de estos ábacos. Entonces decimos, el pandeo con flexión de eje Y es posible. Decimos que es un pandeo traslacional o sin arrastrar.
decimos que el programa lo calcula automáticamente. Ahora diré cómo se calcula esto. Y aquí podemos ver, si minimizamos todas las pestañas, cómo el programa hace este cálculo. Por ejemplo, para la flexión de GI, el programa te dice dos valores. El valor KA, en este caso es en el nudo inferior, es 0,1, es una unión rígida. Y en el valor superior, KB, el programa tiene en cuenta la conexión de los elementos en ese nodo. De forma que tenemos un pilar y una viga. Y te dice cómo tiene en consideración la conexión del nodo del pilar en su nodo alejado y la conexión de la viga en su nodo alejado. Esto está bastante bien detallado dentro del manual. Son los abacos de Jackson-Mureland. Podemos ver a este manual. También se puede acceder a través del programa. Aquí podemos ver un ejemplo, cómo el programa tiene en cuenta las condiciones de las restricciones de los elementos que confluyen en el pilar y utiliza los abacos de Jackson-Mureland en función de si es un pórtico arriostrado o si es un pórtico traslacional, un pórtico no arriostrado o traslacional o arriostrado intraslacional, ¿vale? Entonces el programa te calcula esos parámetros. En este caso tenemos 2,134 y 0,1. Dado que hemos dicho que es un pórtico sin arriostrado traslacional, si vamos a los abacos de Jackson-Mureland, pues bueno, 0,1 estaremos por aquí y 2,134 pues estaremos por aquí. Pues bueno, vemos que el beta de pandeo aproximadamente es 1,83, que es el parámetro que nos define aquí. ¿Vale? Aquí Ka decimos que es 0,1, que es lo que nos dice aquí, y KB nos dice que es 2,134. Pues bueno, estamos por aquí, vemos que el valor es 1,83 aproximadamente y que depende básicamente de estas fórmulas de Jackson-Mureland. Entonces bueno, vemos que el programa utiliza el método de la curvatura nominal. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hace el programa es comprobar la esbeltez de los elementos. Aquí podemos ver Anejo Nacional Española, calcula esta esbeltez límite y en función de los betas de pandeo calcula la esbeltez de ese elemento, comprueba ambas esbelteces y cuando la esbeltez es superior a la esbeltez límite pero inferior a 100 es posible aplicar el método de la curvatura nominal. Cuando la esbeltez calculada, 54 por ejemplo, y la esbeltez límite imaginamos que es 75, esta esbeltez es inferior, es posible no tener en cuenta los efectos de segundo orden y realizar un cálculo normal de armado sin tener en cuenta estos efectos de segundo orden. Así pues, esa es la forma de trabajar dentro del módulo Columns. En cuanto, por ejemplo, a la distribución de carga, te dice si es un sistema estructural de pilares aislado. En nuestro caso no, tenemos dos pilares. Y, por ejemplo, también nos dice o nos da la opción de si queremos reducir la separación de cercos en la conexión, por ejemplo, con la zapata y con la viga de primer piso. Le damos así, de forma que tendremos una reducción. En control nos dice que la comprobación plausible es satisfactoria, damos a calcular y el programa automáticamente nos va a dimensionar los elementos. Si damos armadura longitudinal, podemos ver que todos los elementos se han armado igual, en este caso con 3 redondos del 16, que es lo que hemos elegido. Armadura de cortante podemos ver que tenemos en esta zona una mayor concentración de cercos, como hemos comentado. Esta armadura se puede editar, en caso de que queramos editarla. Por ejemplo, estamos interesados en decir que en el inicio sea un anclaje con patilla, que se anclará a la zapata, mientras en el fin queremos un solape porque va a seguir otro pilar, ¿no? Entonces vamos a aceptar. Podemos ver en la vista 3D la disposición de este pilar, de forma que aquí se anclará una zapata y ahí seguirá otro pilar. Vemos que es un pilar simétrico, un armado bastante simple, bastante optimizado y bueno, se puede ver o chequear todas las comprobaciones. Por ejemplo, sobre todo lo que más interesante es la comprobación a flexión. Aquí te dice la comprobación que hemos estado comentando. ¿Es necesario realizar un cálculo estándar o hay que tener en cuenta efectos de segundo orden? Bien, podemos ver que cumple
y se puede realizar un cálculo estándar sin efectos de segundo orden, ¿eh? De igual forma, para este otro elemento te dice que cumple, ¿eh? La esbeltez límite en Y y en Z es 195, nosotros tenemos 52 y 54, bueno, podemos ver que en este caso los efectos de segundo orden no son condicionantes, en todos los casos cumple, ¿eh? Si nosotros, por ejemplo, modificáramos la esbeltez de este pilar, será necesario tener en cuenta una excentricidad adicional de segundo orden que el programa detalla y puede que no nos cumple. Bien, el siguiente paso será diseñar las vigas a través del módulo Concrete, muy parecido, una interfaz muy parecida al módulo Columns. Decimos que solo queremos diseñar la combinación de resultados de ELU, no estamos interesados en estado de servicio y no estamos interesados en resistencia al fuego. Es posible, en estado límite último, realizar un cálculo no lineal, de forma que el programa para cada esfuerzo hace un cálculo incrementando la carga hasta la carga final, teniendo en cuenta efectos de fisuración, una fisuración progresiva, teniendo en cuenta la colaboración del hormigón y la barra entre fisuras, el efecto tension stiffness o rigidización de tracción. Y bueno, también activar la fluencia y retracción, por supuesto, el acortamiento del hormigón en función del tiempo, etcétera. Entonces, bueno, nosotros en este caso pues, son detalles avanzados, no lo vamos a detallar, pero bueno, aquí te dan una serie de detalles particulares, por ejemplo, cómo queremos tener en cuenta la discretización de los elementos en función de cómo cambia esa curvatura, porque puede haber zonas de una mayor fisuración que otras y esa variación de rigidez puede conducir a resultados de no convergencia. En fin, que sepáis que está aquí, que es una opción muy avanzada de cálculo y que es posible hacerla, ¿eh? Entonces, bueno, Eurocódigo 2, anejo español, los materiales los de antes, la sección en este caso es una 300-500, se puede optimizar, ¿eh? Se puede decir, por ejemplo, al programa que queremos partir de un mínimo de 400 hasta un máximo de 600 en incrementos de 50 y el programa, pues bueno, optimizaría esa sección teniendo en cuenta un 2% de armadura. Vale, vamos a aceptar, en nuestro caso no vamos a optimizar, ya hemos elegido esos perfiles. Es importante también aquí definir los apoyos, así como las barras. Nosotros, por ejemplo, aquí en las barras vamos a quitar todas, solo queremos diseñar dos conjuntos, este y este, por ejemplo. Y en los apoyos, pues vamos a especificar los nodos de conexión. Ahora diremos qué tipo de conexión es. Por ejemplo, podemos decir que son todas uniones monolíticas, porque no apoya, digamos, la viga sobre el pilar, sino que está unida rígidamente a través de un hormigonado. Y bueno, se puede decir que todos son apoyos finales, para alguno de los elementos, así que bueno, lo dejaremos sin clicar apoyos finales porque verdaderamente para unos es apoyos finales, para otros es intermedios. Bueno, sí que pediremos considerar una redistribución de esfuerzos ahí, de forma que los vectores se puedan redistribuir suavemente porque es una sección. Entonces para eso es necesario especificar, en este caso es 350, que es la sección del pilar. Vamos a aceptar. Perfecto. En la armadura, de nuevo, vamos a la última pestaña, hemos dicho conjuntos de barras 1 y 3, son esos dos. Por ejemplo, si interesados solo en barras de 16, para simplificar, un decalaje por zonas, pues interesante, 3, yo diría dos zonas de decalaje para simplificar la armadura. Se puede indicar una armadura básica existente, no indicaremos, diremos que el programa, a ver qué tantea en este primer tanteo, qué tipo de armadura tenemos y luego a lo mejor podemos intentar cuadrar una armadura en aras a simplificar. Bueno, cercos añadiremos el 6 y el redondo del 8. Igual distribución por zonas, aunque yo prefiero normalmente una separación de cerco definida, ya que en la obra es bastante importante definir simplificadamente esta armadura, pues por ejemplo de 50 a 300 con incrementos de 25 milímetros, que el programa itere en esos saltos para intentar cumplir con estos diámetros el esfuerzo cortante si es necesario añadir armadura. Límite de separación máximo y mínimo según normativa. Disposición de armadura, recubrimiento según la norma, como hemos dicho, en función de la exposición ambiental, que dejaremos la misma. Aquí podemos de nuevo pues quitar esfuerzos, por ejemplo torsores, no podemos estar interesados. Queremos evitar si son pequeños, que no queremos que confundan los resultados. Bueno, armadura mínima según la norma,
Para calcular el esfuerzo cortante se puede utilizar la armadura necesaria o la existente. Recomiendo la existente, ya que la necesaria puede ser demasiado conservador. Probablemente luego a lo mejor ponemos más armadura por un tema constructivo de la que verdaderamente necesitamos. Entonces, bueno, que sea la longitudinal existente. Armadura secundaria es la que se coloca, pues bueno, como hemos comentado, en las caras de los pilares, bueno, que el programa la determina automáticamente. Una cortante es cuando, pues bueno, se tiene una viga que apoya sobre el pilar y queremos tener un poco esa transición o tenerla en cuenta. Nosotros no queremos, digamos, una unión monolítica, no existe esa unión cortante y no la hemos estudiado, no es un elemento prefabricado. Y bueno, las especificaciones del anejo nacional, los ángulos de inclinación, los coeficientes que ya hemos visto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, damos un control para que nos diga que está ok, calculamos. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, la armadura longitudinal de las dos barras. Vemos que es un armado bastante sencillo, tal y como habíamos esperado. En la zona de negativos se requiere una armadura superior. Y bueno, para armadura inferior, como hemos dicho, que solo tendrá dos zonas de decalaje, pues bueno, he considerado esta zona y la otra como las dos zonas. Podemos ver armadura superior, que es esta. Son 3 redondos del 16, 6 redondos del 16. Bueno, a lo mejor puede ser interesante no tener tantos y por reducir a redondos del 20, volver a calcular. Ver que bastante rápido, como itera bastante rápido. Pues bueno, 4 redondos del 20 y aquí 3 del 20, bueno, de refuerzo. Si le damos, por ejemplo, al render 3D, se ve claramente como en esa zona de armadura negativa es necesario tener en cuenta. Entonces, bueno, vemos que la zona de cortantes, pues en esta zona la armadura cortante está más junta que en esta otra por la mayor transición, ¿no? Todo esto se puede editar, todas las armaduras se pueden editar, como hemos comentado, añadiendo pues armaduras por longitudes en función de las posiciones, más barras, menos. Bueno, el programa luego te dice que esto se ha modificado y que va a recalcular y vuelve a rechequear respetando tus criterios. Viendo, por ejemplo, la otra armadura, como hemos dicho, pues bueno, podemos ver que hay una armadura base 4 redondos del 20, inferior 4 redondos del 20, y bueno, ahí hay un refuerzo 3 redondos del 20, armadura superior. Renderizado 3D, bueno, podemos ver el armado de esta viga. Por ejemplo, queremos editar en el final, queremos que sea un anclaje con patilla, y que aquí con patilla. En este caso no nos deja porque tenemos solo una armadura, pero bueno, sería posible definirlo, etcétera. Entonces, bueno, vemos que finalmente ya se han diseñado esta armadura, entonces podemos estar interesados, por ejemplo, en ver un renderizado 3D o directamente ir al gráfico o la estructura. Te dice que has modificado algo, que lo va a recalcular sin problema. Entonces, bueno, podemos ver cómo la armadura ya se ve representada en este modelo 3D. Podemos ver que las zonas de mayor cortante, pues bueno, la armadura que hemos diseñado, etcétera. Esperemos que el vídeo os haya sido útil y que nos contactéis de vuelta escribiéndonos un correo a info@dlubal.com.